Hola, ¿qué tal? Buenas, buenas. Estamos aquí de nuevo, los tres calvos y medio originales. Esta vez no tenemos invitados, no porque nos haya ido mal con ellos, sino porque pues también queremos hablar de vez en cuando nosotros. Entonces contamos con Álvaro, Jaime y Mauri. ¿Cómo les va, chicos? Muy Muy bien, bien. muchísimas Oiga, gracias. don Beni siempre señala para un lado y como en la pantalla aparece para Es al otros lados invertido. Ah, entonces distintos. señalo. No, contrario, al contrario, eso. Álvaro arriba, ese es Mauricio y en diagonal yo, hacia arriba. Oiga, y tenemos que contarle pues a toda nuestra gran teleaudiencia por todos los lados que estuvimos juntos después de 20 20 años, años. los tres calvos y medio, este fin de semana en el cumpleaños del señor. Yo creo que es así o no, No, al de ese contrario, señor al que está. contrario, al contrario. En mi caso es No, allá, o sea, Bueno, donde del esté. señor, Este del calvo. señor Álvaro Rosero, de ese calvo de ahí, estuvimos juntos en Miami. Todos viajamos para celebrar ese cumpleaños y una gran celebración. Pasamos muy, muy, muy bueno. No hicimos programa en vivo, pero pasamos muy bueno. Y ¿Y por fue qué fue que no sorpresa, hicimos programa en vivo? No nos Por alcanzó el vos, tiempo, porque no nos dio falta de el tiempo. tiempo. porque no hubo tiempo. por pendejo. Tantas atracciones y diversiones no dejaron. Pero estábamos recogiendo material para el próximo programa de Star Wars. Sí, sí, es que Algún vamos a día. hacer uno, bueno, podríamos hacer alguno del parque, porque realmente el parque de Star Wars, impresionante, impresionante, Bueno, recomendadísimo para todo el mundo. el tema del día también tiene parque. Sí, Mucho. señor. Hoy vamos a Tiene hablar parque, París, de, suéltelo ¿no? pues. sí, hoy vamos a hablar de estos muchachos que en Medellín, yo no sé por qué nosotros les decimos Asterix y Obelix, pero no tiene tilde. En España le dicen Para nosotros. Asterix y Obelix. Y en francés, Y pues como así, todo lo francés, siempre la tilde es, pues siempre el acento al final es Asterix y Obelix. Entonces, no sé cómo se dice. No, Digámosle pues, Asterix y como lo Obelix. dicen los franceses, será. Como lo hemos dicho toda la vida, Sí, Asterix y mal, Obelix. mal, como Asterix y Obelix. Colgate y Papermate, sí. Y Oscar, o Oscar, Y Oscar y Omar, claro, como debe sí, ser. Oscar Córdoba o Oscar Córdoba, uno de los dos. Oiga, Asterix y Obelix, yo quiero hacer una primera cosa, y es que a mí me pasa una cosa muy chévere con los libros de Asterix y Obelix, y es que se me parecen en una cosa a Forrest Gump, y es que Asterix y Obelix siempre en los libros, en los de Cleopatra o en los de los ingleses, siempre se meten como si ellos estuvieran inventándose las cosas que van a pasar en el presente de nosotros. Entonces aparecen los Beatles, aparece Sherlock Holmes, aparecen los cepillos de dientes, y como si ellos o como si ellos hicieran parte de esa historia, que es lo que pasa con Forrest Gump, que él le enseña a bailar a Elvis, que él es el que arma el tema de Boba Gump, que es el restaurante de los camarones, que él es el inventor de Apple. Entonces me pasa exactamente lo mismo en esos libros de Asterix, que son llenos, 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 porque además es impresionante lo lleno de información que es cada uno de los libros. Sí, el hombre Una le lleva el cultura agua pop. caliente a los ingleses, ¿no? Para el té. Y el té y las hierbas para el té. Y también construyen el Canal de la Mancha en ese capítulo. Bueno, pero cuéntenme, ¿dónde empezaron a ver ustedes Asterix y Obelix? No, yo Pues de niño. yo Dale. creo que tengo la idea, aunque no sé si es más una idea después del hecho, que yo los leía en el Colombo francés, cuando estaba en En el palo. prekinder, en primaria. No en la Alianza Colombo Ah, no en Francesa, el Colombo. sino en el Colegio Colombo Francés, En que en uno de su los momento colegios por queda, los que pasó. sí, que en su momento quedaba en San Lucas y después lo movieron para La Estrella. No, Entonces tengo la idea de que fue ahí, pero puede ser mentira. ¿Y en yo qué lo rec- idioma? Francés, Lo leías en francés. sí. Y así de bueno es tu francés que entendés No, los no, chistes. yo, porque en esa época, o sea, ese era un preescolar y tenía primaria que era todo en francés. Entonces nosotros estudiábamos en francés en esa época, como creo que ahora hay un liceo o una alianza francesa que no tiene que ver con eso, pero igual toda la educación es en francés. Y queda algo de ese francés. Nada. Alouette, que ese es de creo que es lo bachillerato. único que queda. Y es de bachillerato. Déjà vu.
Bueno, y Bueno, vos, Jaime, Jaime, ¿dónde lo Yo leías vos? no, en la biblioteca de primaria de Bolivariano. Allá lo conocí y sé que como me tocaba quedarme mucho en biblioteca esperando a mi papá que viniera a recogerme, allá recorría uno todos los libros y todo, libro de guerra con dibujitos, buenísimo. Eso Y tu olvídese. papá no se le olvidaba que tenía que recogerte y Claro, no claro. llegaba No, nunca. mi papá, o sea, Bolivariana la cerraban a las 6 y a nosotros nos echaban los perros literalmente de Dogman, literalmente, nos sacaban. Y tu papá yo me ya acostado acuerdo, durmiendo la siesta, como viste, porque no fuiste por él. Ah, había que recoger a... hombre! a mí me pasó en la sala Pedrito Botero de la Biblioteca Pública Piloto, que ahí me encontré por primera vez con Asterix y Obelix, que estaba toda la colección completa. Y después un tío de María, muy aficionado, me ¿Quién pidió es el María? último de mi señora, Sí, sí, me lo sé, pidió pero que le trajéramos de España el último capítulo, que ya solo lo escribió uno de los dos, Uderzo. porque ya Uderzo, porque ya el otro ya se había muerto, y entonces traje ese último capítulo que fue el que se hizo hace 10 años, que yo creo que ese fue el último que se hizo. No, o sea, se hicieron, en 2017 se hizo Asterix en Italia, ellos siguieron, después de 2013 él le entregó a otras personas y después de eso hicieron otros 7 capítulos. En este momento tienen 39 capítulos en total. Nuestro amigo, ¿cómo es que se pronuncia? Ordaz, el otro, no es René, Goscini, sino Uderzo. Albert. Goscini. No, Uderzo. Uderzo, Uderzo. Uderzo. Uderzo murió en 2020 y hay que decir que Goscinny sí nos abandonó desde muy temprano, en Muy joven. 51 años, algunos de aquí ya están a punto de fallecer. De Según, caer. Estamos listos, sí, estamos a sí, punto de caer en ese momento. el hombre llegó a hacerse un chequeo médico, le hicieron la prueba de esfuerzo y murió en la prueba de esfuerzo. Un poco. Lo llevaron a un parque de Por Disney. favor, para toda la gente que nos sigue, no se hagan chequeos médicos. Después de los No se 50, esfuercen, no. qué bobada. Y después de los 50, ningún esfuerzo ni ningún chequeo médico no es necesario. ¿Qué es lo que más les gusta? A mí lo que más me gusta de los libros de Asterix y Obelix es lo llenos de información que son. O sea, es impresionante porque son textos muy largos, realmente tiene una lectura muy larga porque los diálogos son muy grandes, que no es típico del cómic, pero que además el dibujo es lleno de cosas. Entonces uno tiene mucho rato para entretenerse viendo una sola página de Asterix y Obelix. El sentido del humor es genial, que es un sentido del humor como medio pendejo, pero fascinante. O sea, los chistes siempre son los mismos, un poco como el Chavo, que el chiste siempre es el mismo, pero cada que te lo dicen te vuelve a dar risa. Entonces, a mí cada que Obelix dice, los franceses están, pues los italianos están locos, estos ingleses están locos, que Los me romanos vuelve a dar están la Son los misma locos. risa. romanos, básicamente, los romanos más que los italianos. Y los romanos. Me vuelve a dar la misma risa. Cada que dice el mismo chiste, vuelve y me caigo. Y es fascinante porque lo ponía uno como a estudiar historia un poquito, ver, espérate, ¿esto en qué época fue? ¿Y qué estaba pasando? Se va enterando. Yo creo que uno no debería estudiar historia con Asterix, de ninguna manera porque queda uno muy mal informado. Sí, Pero tiene obviamente. mucho dato histórico, pero tiene mucho No, dato. y tiene muchas cosas muy interesantes. A mí lo que más me fascina de esto es cómo carajos escogen los nombres. No, Porque no, es cada un poco. nombre que tienen tiene un trasfondo muy inesperado. Muchas X, Aparte de que todo, sí. todos terminan en IX, pues, o sea, todos tienen su significado. Hay un dato muy interesante. Nuestro amigo Albert puso una demanda en Alemania para que todas aquellas empresas de tecnología que estaban, o sea, que eran los que tenían que ver con Unix, con el sistema Unix, que tenían puros nombres con IX, que los quitaran, que porque eso era de ellos, que los terminados en IX eran de ellos. Un ¿Y ganó poco, o perdió? no, la perdió. Imaginaría uno que Claramente. perdió. Sí, Y eso claro. viene, esa terminación IX, que es RIX, ese que denomina al rey de esa época. Entonces el Rix como del Rex, de ahí es de donde viene. Y varios
reyes galos o de allá tenían ese nombre con esa parte y por eso la tomaron. Al que no tengan ni idea, dónde, o sea, esto es una aldea de unos galos que está esto Al es norte de Bretaña. noreste Está en Bretaña, en la parte noroeste. norte. Francia, sí. Noroeste. Exacto, que es donde después en la Segunda Guerra Mundial es el paso, Desembarco de Normandía. el del barco de Normandía, es esa zona que está ahí. Es una aldea de unos galos bueno, prácticamente hay de todos los personajes al interior de la aldea, el alcalde, bueno, cada uno de ellos, y entonces ellos viajan a distintas aventuras a Egipto, a Roma, a Inglaterra, y allí pues hacen las aventuras de estos dos inseparables amigos, pero alrededor de ellos hay un montón de gente, pues un montón de gente que vive en la aldea. ¿Cuál es el personaje favorito de ustedes, además de Asterix y Obelix? ¿Cuál es el que más les gusta? Edad de Piedrix me parece sabroso. El bardo El también. bardo muy bueno porque no lo dejan hacer nada. Porque no lo dejan bardear. Nada, Pero no es muy o sea, malo, es muy malo. Claro. Y el druida es muy bueno. El druida es genial. ¿Cómo es que llama el druida druida? Madre, se me fue. Eso- Pues, pero es Bueno. que tienen nombre, en cada idioma es una cosa completamente distinta. Voy a poner aquí en Google. Una cosa Cuidado. interesante de cuando Maurice estaba hablando de la ubicación es que la ubicación la escogió Albert porque fue un sitio donde él estuvo como en su adolescencia, que fue o sea, cuando salió de París para evitar las cosas de la Segunda Guerra Mundial, como pues o sea, como París estaba con los alemanes, se fue para el campo y el lugar en el que estuvo fue en esa parte de Bretaña. Entonces la aldea está ubicada en el lugar donde él estuvo en ese momento. Él fue Ahí el que acabo de escogió el mirar, es sitio. Panoramix, el druida. Panoramix. Sí, Panoramix. Ese es el druida. Y el perrito de Obelix es muy buen personaje también. Ideafix, Y que tiene juego de palabras en francés que es idea fija, o sea, cabeciduro, pues. Y que Cabeciduro. tiene que O es sea, el como cuento con cualquiera de los nombres. nosotros. Menos yo. Sí. No, ni nada. Bueno, además de los libros, tenemos una cantidad de películas. Yo allá estoy viendo atrás una de las películas, de las primeras que se hicieron dibujadas pues en 2D. Hay películas en 3D y hay películas en persona. Hay O sea, dos en tenemos 3D. las Son tres 14, versiones. 14 películas en animación y 4 películas en imagen real. Y yo me vi una de ellas que era la de los Juegos Olímpicos y es muy mala. Sí, es muy mala. Fuera de la actriz que es una mujer hermosa, Sí. ¿Sí? la Realmente película yo es muy recomiendo mala. de las que son con actores, la 1 y la 2 Malas. son buenas. La 1 y Sí. la 2 son buenas. Sobre todo la 2. Bueno, no, y la 1 también por ser la primera y el golpe de los actores y todo es buena. La 3 y la 4 ya merma mucho la calidad. Y de las animadas recomiendo las dos más recientes que son en 3D. Muy bien hechas. No, esas sí no las he visto. Sí, yo también vi una ya Tienen 15, muy buena, pero a mí 15 las 2D son videojuegos. muy buenas. Tienen 15 videojuegos más el parque temático. El primer satélite francés se llama Asterix o Asterix, como lo diría este man en francés. Y en su momento Mitterrand le puso nombre a todos sus ministros, les puso sobrenombre de los personajes de Asterix. Sí, sí. Una de las cosas interesantes. ¿Perdón? Fui al parque. ¿Y Sí, qué debe tal? ser la locura. Hace muchos años, pues, pero me gustó muchísimo. Porque para el que le guste, pues, Asterix, para el que sea fan, es una maravilla. Está todo dividido como por sectores, entonces está el sector de los romanos, el sector galo, y pues, de cada región del mundo donde ellos van recurrentemente. Y los personajitos son así, pues, como la película en 3D, hecha en 3D. Es una maravilla y las atracciones son muy buenas. Pues es un paseo que si uno va a París, recomiendo fuertemente. ¿Y qué tan Mejor que lejos ir a es de Disney, París? París es ir a es hasta ahí al lado, está en la mitad de París. Es cerquita, es como a 1 hora de París, creo. Pero uno puede ir en el tren. ¿Y cerca del Disney de Francia o no? Creo que es para el otro lado. Pues es
otro tren Otro paseo distinto. diferente. Sí, es otro paseo distinto. Pero si uno ha ido, por ejemplo, si uno ha ido a los parques de Orlando y va a París, yo le recomendaría más bien vaya al de Asterix que al de Disney, porque el de Disney es muy parecido a los de Orlando. En cambio, el de Asterix es otro cuento. Sobre todo para los que nos En estos gusta días eso. estaba leyendo crítica al Parque del Principito, porque es muy infantil el que tienen también allá, pero yo creo que el Principito y Asterix y Obelix en Francia son unas instituciones, o sea, a nosotros nos tocó de rebote, pero Asterix y Obelix en Francia son, yo creo que más importantes que Tintín incluso y que otro tipo de cómics que hay Sí, que hay son en los más Francia. importantes. Y ahí tocaste algo también bien interesante, y es que nuestro amigo René, pues René Goscinny, Goscinny. Goscinny, tiene que ver con Tintín, tiene que ver con Lucky Luke. Con Lucky Luke. El tipo al principio fue dibujante, fue de sus primeros, o sea, el tipo al principio fue contador en Argentina, él vivió en Argentina su niñez y por eso se salvó porque son de familia judía y estuvieron desde los años 20, él nace en el 26, estuvieron desde finales de los 20, estuvieron metidos en Argentina por un trabajo del papá. Él terminó el bachillerato y el papá murió inmediatamente, murió a la semana. Y a él le tocó salir a trabajar, trabajó como contador en alguna empresa y se aburrió mucho y a partir de ahí salió como a empezar a dibujar. Ya en el liceo francés había dibujado y el hombre empezó a dibujar. Pero el hombre no solamente dibujaba, sino que también escribía. Entonces ya él empezó a viajar, se fue para Estados Unidos y en Estados Unidos se fue con su mamá y empezó a dibujar allá. Allá conoció a la gente de la revista, o sea, inició con la gente de la revista Mad. O sea, el Con tipo la que estaba luego, metido, sí, con el que sí, luego crearía la revista. con los que la iniciaron. Pero antes de que hicieran la revista. Antes de que hicieran la revista, sí. Él después se va a final, pues, o sea, después de la Segunda Guerra Mundial, se va para París, está como con el ejército, y en el ejército es el que dibuja todos los afiches, el que hace todas esas cosas. Termina lo del ejército, se devuelve para Estados Unidos y la pasa muy mal en Estados Unidos, y ya después de eso se enrola otra vez, empieza a dibujar y en 1950 empieza a trabajar con varias, pues como con publicaciones, y después termina dirigiendo una revista de cómic donde en 1955 hacen Lucky Luke, que lo hacen con Morris. Con Morris, sí. Con el trabajo, o sea, ahí ya lo que él hacía era guiones, o sea, ya él se dedicó fue a hacer los guiones, aunque él siguió dibujando, pero en esta trabajaba la parte de guiones. Ahí con este señor hizo más de 40 historias, pues que Con fueron Morris. publicadas en los libros, sí, con Morris. Y Muy esto es bueno, en Lucky Pilot, Luke, en es la muy bueno. película, No, en la Pilot. La revista. No es en la piloto. Antes de eso. Eso es todavía eso era todavía con los gringos, creo. No, mentira, no tenés toda la razón. Ya eso tiene que ser en la piloto. Ya. En Bueno, el pero siguiente- ustedes, Dale. ¿qué? No, No, ustedes, además de Asterix y Obelix, ¿qué otro cómic de francés o belga les gusta? ¿Han tenido acceso a otro tipo de cómic? Porque el cómic gringo es muy distinto. Total, son completamente distintos. este es Lo muy, que o yo sea, decía, este es un cómic para leer mucho rato, o sea, los diálogos son muy largos, son muy grandes, o sea, el globito donde está el diálogo es muy largo y y la gracia está muy en el guión, pero muy también en el dibujo y en el detalle del dibujo, el detalle llevado al extremo. El cómic gringo tiene otra manera de contarse y otra manera distinta. más visual. El cómic gringo es Más mucho más visual. visual. Es que es tan bueno en los guiones de esta vaina que este man termina siendo guionista de muchas, pues de varias películas. O sea, él no solamente hizo los guiones de varias de las películas de Asterix y Obelix, en la única que no participó es en la primera, que el que era el director en ese momento de la revista Piloto los sacó. O sea, no los tuvo en cuenta ni a él ni a Albert. Pero a partir de ahí estuvo en todos los guiones de las películas. Y el man hizo muchos más guiones con otras personas. O sea, el man es tiene que ser muy buen guionista. Y de hecho es reconocido con un premio póstumo, con un premio César, más adelante por todos esos trabajos.
A Y mí creo que Tintín es como una religión distinta, creo yo. El fanático de Tintín es muy fanático de Tintín y el de Asterix es muy desde Asterix. Y yo no sé, yo siento que Lucky Luke está ahí como en la mitad de los dos. Porque yo me entretengo mucho con Lucky Luke, a mí el Tintín no me llega, por ejemplo, nunca he podido identificarme con Tintín. Y en cómic franco-belga hay los géneros que usted quiera y la cantidad de autores y estilos que usted quiera. Es de una eso ya habíamos maravilla. hablado antes. Los españoles también dibujan parecido a esto, pues, o sea, o por lo menos los de esa época. Son Sí, muy, hay muy una influencia enfocados en grande. eso. Lo que pasa es que estos cómics son como para niños o adolescentes, impulsan mucho la lectura, pero ya para adolescentes o más adultos hay una gama impresionante de espías, ciencia ficción, temas bravos, pues eróticos, lo que quiera. Entonces, cuando uno conoce primero el cómic europeo y luego va a ver el gringo, a mí se me hace que el gringo es muy restringido. O sea, habiendo también una gran riqueza, pero todo es muy como superhéroes o historias muy rimbombantes. Casi no encuentra uno, pues no encuentra uno la Pero, diversidad que hay en el franco-belga. pero yo creo que también ahí puede ocurrir algo, y es que nosotros llegamos fue al cómic gringo más de esos superhéroes, pero también el cómic gringo tuvo mucho alrededor de los vaqueros, de una cantidad de historias que de pronto sí nos llegaban, pero no llegaban con tanta fuerza como llegaron. Pero lo más parecido del gringo, creo yo, a puede ser Calvin, yo creo, ¿no? Como en el tipo de historia, como en los diálogos, en ese, que además es para niños, pero que termina siendo pues para adultos. Y a mí también hay mucho del cómic argentino que también me gusta mucho, muy Uf, parecido también a este tipo de historias. No, y es que Muy, posiblemente es eso, que los pues que los dibujantes que hacen esas cosas no son grandes dibujantes, sino que lo que tienen ahí son más historias o más guiones que los mismos dibujos, pues o tiene mucha no, relevancia. pero hay unos dibujantes impresionantes. Pero Pues, también puede creer uno que en Argentina tienen mucha influencia de toda la gente que viajó allá durante las guerras mundiales. O sea, que fue mucho seguro que sí, europeo, claro. entonces tiene Pero es mucha que de esa miren misma que pasa lo influencia mismo que en el europea. cine. Lo que está diciendo Benny, en el cine americano todo tiene que ser rimbombante, mientras que en el francés o en el argentino pueden ser historias muy simples, contadas de una manera entretenida y terminan siendo historias simples, que también en el cine español hay mucho de eso. Pero el cine americano tiene que ser explosiones, tiene que ser un montón de cosas así gigantes y el cómic es lo mismo, mientras que en el cine europeo y en el cine argentino hay historias completamente pequeñas y simples que se terminan volviendo grandes historias en el cine. Y lo mismo pasa, creo, en el cómic. Pero en este cómic de Asterix y se vuelve este siendo mucho más infantil y más plano, sin tanto significado por detrás, como los otros cómics de los que estábamos hablando, que sí ya son un poquito más adultos, como decía Benny ahora. sí, pero este Asterix y Obelix me parece obligatorio. O sea, Pero muy yo no sé por difícil, qué estamos diciendo que el dibujo no es tan importante. Para mí el es muy dibujo en este importante, es es muy súper importante. importante. No, No, y los dibujantes yo lo que dije fue hay. en algunos de los argentinos, lo sentía más en algunos de los argentinos, más pensando en Mafalda, más pensando en Fontana Rosa, que no, pues me parece que no son grandes dibujantes, pero tienen alrededor de ellos grandes historias. O grandes Pero conceptos. bueno, grandes conceptos, pero sí, o sea, por ejemplo, cuando uno va y mira lo que tiene Mauricio en este momento atrás, que tiene una de las películas animadas de ellos, pues en dibujo, es una gran ilustración, una ilustración muy bonita, pues. Pero eh, esa es muy básica, esa es la primera, ¿cierto? Esa es Sí, la esa es primera de las película. viejas. Esa Sí, es de que es las primeras. como los primeros 2 o 3 libros de esta serie son muy básicos y todavía no tenían una idea muy fija de proporciones, tamaños de los diferentes personajes, pero que aún así se ve inclusive muy varios bien personajes trabajado, cambian. se ve bien trabajado. A mí me Es muy gusta bueno. mucho el tiro de criticar a las otras, bueno, a los romanos,
británicos, a los egipcios. Me parece buenísimo porque siempre tienen como, o sea, los romanos son unos pendejos absolutamente para ellos y estos manes se los comieron con tenedor y con cuchillo en todas. Se nos olvida también contar que parte, digámoslo, de la trama de esto es que Obelix se cayó cuando estaba chiquito en una marmita de la poción mágica que hace el druida siempre, y entonces él tiene superpoderes, él es Fuertísimo. absolutamente fuertísimo, 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 y eso hace que ellos acaben con los romanos cada que se van a juntar con ellos. Aunque ¿No les Obelix no parece es a muy ustedes, listo. no les parece a ustedes que es como tomarse la historia de Aquiles? En ese mismo, en su fuerza y en sus cosas, que Aquiles también lo metieron Pero, en el pero Sí, río. sí. Pero este es un tipo muy torpe, pues, o sea, que necesita completamente la ayuda del No otro. tiene Tiene un gran muchas corazón. luces. ¿Cómo? No es un tipo de muchas luces. No No. muchas, más bien pocas, y solamente tiene el instinto de acabar romanos y comer y comer y comer. Comer Y jabalíes. bastante. Un detalle interesante, del paso por Argentina de nuestro amigo René, Cochino. queda Yoshini queda el pantalón de Obelix. El pantalón de Obelix es azul a y rayas, blanco. exacto, a rayas blancas, haciéndole referencia Celeste. al Popular Racing. Vea, vea. Sí. Mira vos. Y ya pensando en el personaje principal, pues en Asterix, que es el que realmente inicia, o sea, porque Obelix no aparece realmente sino como hasta el tercer libro, pues hasta la tercera historia que ellos sacan ellos lo sacaban semanalmente pues en lo de Piloto, en los cómics que sacaban en Piloto, es sacado de un personaje francés que tuvo en cierto momento a los romanos, al propio Julio César, lo tuvo bastante, pues, o sea, pues, le puso Contra bastante las cuerdas. problema, y Julio César lo logra derrotar finalmente, haciendo una vaina que fue aislarlo, o sea, este man que se llama, o sea, que se llama, dame un segundo y se me perdió nuestro amigo. Vercingétorix, él estaba con 80.000 guerreros, estaba en una ciudad, o sea, y lo arrinconan, pues lo rodean los romanos, y él, para no dejarlos ir, o sea, y para no meterse en combate con ellos, porque eran muy, muy feroces, o sea, tan feroces como eran aquí en la tira cómica, pues de ahí viene un poco eso. Él lo que hace es rodearlos y matarlos, entre comillas, de hambre. Entonces lo rodea son 16 kilómetros de muralla, o sea, construyen 16 kilómetros de muralla y los encierran. Y afuera venían 250.000 galos y celtas, pues entre galos y celtas, a rescatar a esta gente, y hacen una muralla de 24 kilómetros también alrededor de la otra muralla, o sea, hacen una doble muralla y lo repelen a estos otros. Entonces, finalmente le toca a este guerrero, que era un guerrero de 20 años, entregarse, y el tipo finalmente lo llevan por todos lados, exhibiéndolo hasta que 6 años después lo terminan ya matando en Roma. Esa es la historia, pues, de donde viene Asterix. Y también dicen que tiene mucha influencia de unos personajes argentinos que se llamaban Opa y el nombre de un guerrero, pues también como de un guerrero indígena. Entonces tiene influencias de ahí la historia. Esos eran como unos daticos que teníamos ahí, los datos locos. Y Oiga, este viene siendo, ¿estos manes son celtas o no? Estos manes son galos. No, no, son son galos. galos. Sí, son Galos. todas de la región Hay, Pero sí, sí, familia celta, pues pero hay Sí, muchas cosas. Hay los quienes druidas son entran, celtas. o sea, quienes están en ese momento, pues, histórico. Están los galos, están los celtas, están los godos, que son los alemanes, los bretones. Está la gente que tiene que ver, pues, con ya la parte de Inglaterra, los normandos, y los romanos, obviamente. Pues seguramente en Oh, y para España. el otro lado también, cuando viajan para el sur es muy bueno, cuando se encuentran con los egipcios, con los nubios. Claro, pero esa historia, los ya más griegos. que de Europa, es la historia que ellos recrean a través de Julio César, porque ellos realmente no es que
O sea, los galos no alcanzaban a avanzar por allá. O sea, ya ellos se los había pues obvio, comido no, históricamente es completamente. real. Pero Sí, los sí, galos sí. sí tuvieron todo el contacto con normandos, con godos y con celtas, sí. Y los romanos sí fueron los que conquistaron todo Todo, es que desde abajo, desde el ese es el norte de comienzo África es hasta el comienzo del Inglaterra. imperio. Ese es el comienzo en ese momento del imperio. O sea, con la caída de esos galos, eso da comienzo al imperio realmente, al imperio romano. Pero nunca caen. Estos galos siempre se conservan incólumes porque nunca, No, no, nunca no. pueden No, con no, no, esta no. aldea, Pero ni nunca pueden con eso no es ellos, cierto. y además con Precisamente. sus superpoderes. No, No, pero no, si es que nadie está Asterix, diciendo que sea cierto. si No, 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 Asterix, no. Por si eso no Asterix lo puedes, dice, por eso si no Asterix puedes lo leer esa dice, tiene que ser historia. que pasó. Recuerda que esa historia no la puedes leer, esa no es la verdadera. No, pero Es a que mí eso sí es me lo gusta leerlo divertido. como un documento histórico. A mí me parece súper bueno. Yo Eso es lo decido divertido creérmelo. que hacen como una burla muy pendeja a cada país con obviamente cosas que no estaban pasando en la época. Cuando viajan a España, los españoles son los españoles de ahora. Gente que hace Claro. siesta y que bebe No, sangría y que torea toros, en fin, pues y ellos van Y de cuando van a vacaciones. Inglaterra, Ellos claro, y cuando van a utilizan, Inglaterra beben cerveza fría y se inventan el té y están los Beatles por ahí andando. O sea, es una combinación es muy, un muy, muy, revuelto. sí, es un revuelto completo, pero es muy bueno porque realmente a uno sí le dice cosas muy importantes de esas distintas culturas en donde ellos están. Con los egipcios igual, con los griegos igual. El capítulo de los griegos es muy bueno y se ríen mucho de todos ellos, que además es una cosa muy francesa eso, de burlarse de todos los demás y que ellos son los únicos y ellos son los de verdad, los que tienen la libertad y los liberales y el resto del mundo somos un montón de torpes. En la idea de esos viajes de ellos se demuestra mucho parte de esa cultura francesa que uno la siente cuando viaja a Francia. de hecho, a él le decían eso, que si que él era muy chauvinista en esa serie, pues en esa serie de Asterix y Obelix, y él lo que les dice es todo lo contrario. No, yo lo que estoy haciendo es burlándome de eso, burlándome de todo ese nacionalismo francés y de creer que somos eso. Y Sí, él se como burla de Fontana los mismos Rosa. franceses. Pero hay una cosa que no hemos comentado todavía y que tenemos que llegar a ella porque siempre nos va a tocar, y es en los primeros libros no hay mujeres. O sea, creo que la primera mujer que sale es Cleopatra, que no Sí. salen ni en dibujadas ni en ninguna parte. O sea, no hay un Pero solo personaje. La novia de Obelix es muy bonita. Sí, Debe salir y pues por mucho eso, más adelante, y pero el alcalde no tienes como dos esposas, ¿no? la Tiene una esposa, esposa que es muy agradable, pero todas sale son- Sí. mucho después. Ah, no salen los primeros libros. En el Bueno, primer libro yo no no me sale. sé el orden, yo no me lo sé. Yo me he leído unos cuantos, no sé, 6, 8, 10, no sé, en desorden, no sé cuál va primero que cuál. Pero es que no hay lógica. Pues si uno No, empieza Sí, a no, por y leer, eso ni le queda a uno nada, y muy todos difícil son. saber. Pero mira que en la película que tiene Facio atrás, no hay ninguna mujer. No salen. Ujú. Sí, ¿esa película de qué año es? La que yo tengo atrás. Eso debe eso ser debe ser como 60 y algo. 73, Es muy 65, 60 y creo. al principio. también. Porque vieron quién No, hace de Cleopatra. 1967 es la primera película, que es la que hacen sin ellos. Se llama Asterix el Galo. Es la primera Esa que que sale. tengo atrás. Sí, que es esa que él Asterix el tiene Galo. ahí. Sí. Vieron en la película de personajes reales, actores reales, vieron quién hace de Cleopatra. No, Mónica Sí. Bellucci. Sí. que ha Ah, aparecido Cleopatra. varias veces en Sí. estos programas. Muy linda Sí, ella. Es nuestra, constantemente y en la imaginación. y seguirá Y apareciendo. seguirá. Y el personaje de Obelix era él. O sea, no había otro Que actor Depardieu. distinto. Sí, no había otro distinto para ser de Obelix que Depardieu. Sabes que había trabajado con René Goscinny, había trabajado ya varias veces nuestro amigo Gerard Depardieu, o sea, estamos hablando que se murió en el 77 y hizo varias cosas con Gerard Era Depardieu. flaco Depardieu todavía. Pues Cuando claro que era Y flaco en ese chiquito. momento, sí. No, pero sí es un personaje hecho para él.
Sí, total, total. Parece Es una escrito para persona. él. O sea, uno lo ve después de haberlo visto actuando en las películas reales y mira los cómics y uno dice, ah, no, es que Es como era de verdad. John Goodman con Pedro Picapiedra. No había Sí, otro tal actor cual. distinto para... Sí, no, 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 Esa tal cabeza cual. cuadrada era imposible que fuera otro distinto. Él es Pedro Oigan, Picapiedra. de Asterix y Obelix, ¿cuál es de los que han leído, cuál es el capítulo que más les gusta? Hay varios. A mí me gusta mucho cuando van a España, me parece buenísimo. Por el Eh, toreo. y el de los Juegos Olímpicos también me parece. Por El el de de los España, cachos. el de España es que se pierde, que ellos se llevan un niño, ¿cierto? Sí, sí. Me gusta el de Cleopatra. El de El de Cleopatra es muy Cleopatra es bueno Sí, muy también. claro. bueno. El de Cleopatra es muy buen capítulo. Yo creo que estos manes logran hacer una cosa que a uno le pasaba, se van a reír mucho de mí ustedes con estos dos recuerdos, Más. pero es lo que le pasa más, sí, lo que le pasaba a uno con el álgebra de Baldor cuando uno abría y veía esa guerra que había en el álgebra de Baldor y lo que le pasaba a uno con los calquitos. O sea, yo abro una página de Asterix y la leo, entiendo la historia, pero después empezar a encontrar todos los detalles que hay en cada uno de los Sí, cuadritos, sí, sí, es sí. que es mucha cosa, o sea, es lleno de cosas. A toda la Muy gente bien que nos ve, trabajado. claro, que no sabe qué son los calquitos, por favor, métase en Google y mire qué son los calquitos. El En álgebra de Google no Baldor, sale por viejo. Calquitos, Por- uno pedía cuando uno acompañaba a la mamá a mercar, el gran premio era que al final en la caja la mamá le Y decía, se comportaba bien. escoja unos calquitos, coja un calquito, había de guerra, ¿de qué más había? De todo, vaqueros. De ¿Sabes? todo. Es tan complejo la elaboración de esas los historias. calquitos. No, no de los calquitos, sino de las Del álgebra de Baldor. de Asterix y Obelix, que cuando se murió nuestro amigo René, ellos estaban produciendo 2 historietas al año. Ellos, o sea, este man pasó a producir una sola historieta cada Uderzo. 4 años, como cada 4 No, y el años. hombre dice que cuando le contaron la noticia de que se murió Goscinny a Uderzo, que él se quedó sentado en una silla más de un día, que no lo podía creer. La gente dijo, se deprimió este man y se murió. Y dijo que nunca más iba a sacar historietas. Ya Y lo sacaron convencieron al 24. tiempo. Sacaron 24 y que son consideradas las mejores. Esas 24 de ellos dos son consideradas las mejores por la mayoría de los críticos. Hay otra cosa. La que escriben los dos. Sí, la que escribe Goscinny y que Y dibuja dibuja Uderzo. Uderzo. Y Uderzo, Sí, después sí. Uderzo hace las dos cosas. sí, pero hay una cosa, después de que este man murió, o sea, este man dejó tanto material hecho que se siguieron dibujando cosas de él, o sea, cosas que él había hecho los guiones hasta 1998. No estoy diciendo de Asterix y Obelix, sino una Muchas cantidad cosas. de historietas, de cosas que se siguieron haciendo hasta 1998. O sea, y de Asterix y Obelix hay unas que son, o sea, que son elaboradas póstumo, o sea, que él ya las había dejado hechas. Bueno, un dato no menor es que los dos, tanto Uderzo como Goscinny, son inmigrantes de segunda generación. O sea, son los papás los que emigran. Son los, o Uderzo sea, el son papá es papás polaco. italianos. Uderzo son papás italianos y Goscinny son papás polacos, Polacos. judíos askenazis. Sí. Pero ellos van a Francia y después a Argentina y después vuelve. No, sí. Solamente Goscinny. Goscinny realmente yo creo que su lengua materna es español, porque él vive en Sí, Argentina claro, en hasta los Argentina. 20 y pico, 30 años, y después vive en Nueva York un tiempo. Hablaba yiddish, hablaba inglés, español y francés. Pero De más que polaco. originalmente Asterix y Obelix son escritos en francés, ¿o Sí, no? claro. Sí, sí, Sí. sí. Originalmente son en francés. Y ellos escogen el tema es porque tratan de sacar de la mayor derrota que ellos sufrieron, que fue la invasión de los romanos, tratan de sacar estos personajes que no Que se reivindiquen. o que no reivindiquen, no, pero que no se dejan doblegar, porque el cómic empieza con la deposición de armas a los pies, literalmente, de Julio César. Y esta Ese pequeña es un banda de... personaje muy bueno. Sí, ese es un personaje muy bueno. ¿Oíste? El de ¿Y Julio César es muy bueno. Un dato histórico, volviendo a hablar de Julio César, o sea, eran 3 millones de galos en el momento que llegó Julio César, o sea, murió 1 millón de galos
otro millón fue esclavizado y ya el otro millón ya se volvieron súbditos. Pues, o sea, eso fue, o sea, quedó el tercio de la población realmente funcionando. De resto, todo lo otro acabaron con él. Y esto de las Sí. conquistas imperiales son cosas delicadas. No, pero yo creo Muy que fue que delicado. hubo ahí un especial, o sea, de pronto Sí. pusieron tanta Inquina. resistencia que sí hubo algo de inquinia de parte de don Julio. Sí. Oigan, pues muchachos, vamos dejando pues aquí Bueno, sí, cerrando, redondeemos que ya mucho rato. redondeemos a Asterix y Obelix, recomendadísimo para el que no lo haya leído, recomendadísimo que se lean uno, cualquiera, Sí, léase no hay un cualquiera, orden, para sí, no hay empezar. un orden, compren uno, en la Nacional los venden, en la librería francesa en Son Bogotá muy también lindos. los venden. Hay muchas muy buenas versiones, hay unos en pasta dura y en pasta blandita, hay de todo. Por ahí vi hace poquito que están vendiendo la colección completa. Yo no sé si será de los primeros, porque la vi juntica completa como en una edición especial, pero cómprense uno y léanselo porque es súper, súper, súper recomendado. Y es Y un si humor tienen a un diferente. niño, si tienen a un niño de 7, 8 años, va a ser muy feliz. Muy, muy feliz. Y yo sigo siendo muy feliz todavía Pero leyendo. que no lo Pues de rayen. 7 años, obviamente. Sí, Mentalmente. mentalmente. Un niño grande, lo supimos. Sí, 100 y punta de Este kilos es nuestro después. Obelix. Confirmado, En confirmadísimo. todo. Señores, un abrazo pues. Bueno, Feliz señores, muchas Un gracias. placer. Nos Chao, vemos. chao.